Hola, sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios 11 al 15 del libro de matemáticas financieras que hemos estado trabajando. Y entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio 11, que dice de la siguiente manera: Roberto solicita un préstamo de 25,000 a 3 meses de plazo con una tasa de interés del 6.5% trimestral capitalizable cada mes. En el contrato se estipula que en caso de moratoria el deudor debe pagar el 4% mensual simple con el saldo vencido. ¿Qué cantidad deberá pagar Roberto si liquida su deuda 15 días después del vencimiento? Ok, entonces vamos a calcular. Otra vez nos piden el valor futuro porque dice qué cantidad deberá pagar si se liquida dentro de 15 días después del vencimiento. Entonces tenemos que calcular el valor futuro de 25,000, que multiplica a 1 más, ahora la tasa de interés es del 6.5% trimestral capitalizable cada mes. Entonces, ojo, esta tasa es trimestral pero capitaliza cada mes. Entonces debemos de dividir 0.065 entre 3 y lo tengo que elevar al número de periodos, que en este caso son 3 meses. Entonces este es el valor de futuro o el valor de vencimiento del préstamo. Pero dice que Roberto liquida su deuda 15 días después del vencimiento. Entonces esto no es todo lo que tiene que pagar. Le tenemos que aumentar lo de los intereses moratorios. Pero dice que los intereses moratorios, el deudor debe pagar el 4% mensual simple sobre el valor vencido. Entonces, este valor es el valor vencido. Entonces, ahí debo de calcular el interés simple o la cantidad futuro de esta cantidad después de 15 días. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarle esta misma cantidad, 25,000, por 1 más 0.065 entre 3 a la potencia 3. Y ahora esta cantidad lo tengo que llevar en el futuro 15 días. Y entonces tengo que multiplicarlo por 1 más. Este sería mi P al calcular el interés simple. Y entonces tengo que calcular 1 más. Ahora la tasa de interés. La tasa de interés es del 4% mensual. En este caso, los intereses, 4% mensual. Entonces es 0.04. Y ahora es mensual, pero yo lo voy a calcular solamente por días. Entonces lo que tengo que hacer es, como es mensual, vamos a multiplicarlo por 12 para que sea anual, y después lo dividimos entre 360 y así lo hacemos la tasa diaria. Entonces este número representa la tasa diaria. Y ahora tengo que multiplicarlo por 15 porque son 15 días lo que se tardó en pagar. Es decir, va a pagar 15 días de intereses moratorios. Y entonces si colocamos esta operación en nuestra calculadora, nos da un total de 27,193.67 pesos, que es lo que Roberto tendrá que pagar. Así, continuamos con nuestro ejercicio número 12, que dice de la siguiente manera: Cuando Arturo cumplió 4 años de edad, su abuelo le obsequió 50,000 para que fueran invertidos y posteriormente utilizados en su educación universitaria. Sus padres depositaron el dinero en una cuenta que paga el 14.4% con capitalización quincenal. Si la tasa de interés permanece constante, ¿cuánto habrá en la cuenta cuando Arturo esté listo para ir a la universidad a los 18 años?
Ok, entonces lo que tenemos que hacer es, primero vamos a movernos al ejercicio 12, y entonces lo que tenemos que hacer es decir, calcular el valor futuro de 50,000, de el valor futuro si se invirtió cuando Arturo tenía 4 años a cuando tenga 18 años. Entonces es el valor futuro de 50,000 que multiplica a 1 más ahora la tasa de interés. La tasa de interés en este caso es el 14.4%, entonces es del 0.14144 entre 24. ¿Por qué? Pues porque capitaliza cada quincena. Entonces esta tasa, como no se me especifica, la debo de tomar anual. Y cuántas quincenas hay en un año, pues simplemente hay 24. Y entonces ahora esto lo tengo que elevar a una potencia. ¿A qué potencia? Ah, pues de 4 años a 18 años hay simplemente 14 años. Entonces la diferencia, 18 menos 4 nos da 14 años. Ahora, en 14 años, la pregunta es, en 14 años, ¿cuántas quincenas hay? En 14 años debemos de multiplicar, es decir, 14 por 24 para que nos dé el número de quincenas. Y en este caso son 336. Y si colocamos la operación en nuestra calculadora, nos da un total de 373,156.94 pesos. ¿Qué es lo que Arturo tendrá ahorrados cuando vaya a la universidad? Así terminamos con el ejercicio 12 y pasamos al ejercicio 13, que dice de la siguiente manera: una persona tiene que elegir entre invertir 80,000 al 9% capitalizable cada 14 días por un año, o bien hacerlo al 10.4 con capitalización bimestral por un año. Entonces ahora sí, tenemos que elegir cuál opción. La primera opción nos dice que va a invertir 80,000 al 9% capitalizable cada 14 días. Entonces, aquí tenemos que entonces tomar el valor futuro de 80,000 y va a multiplicar a 1 más 0.09. Lo tengo que dividir. Ahora, ¿cuál es el total de periodos de 14 días que tiene un año? Eso lo tenemos que, o lo podemos calcular de la siguiente manera: 360 entre 14. Entonces, ¿por qué? Pues porque este numerito me representa el número de periodos de 14 días en un año comercial. Y entonces lo cerramos y ahora tenemos que elevar a la potencia 360 entre 14. ¿Por qué? Pues porque este es el número de periodos de 14 días que hay en un año. Entonces es el mismo. Entonces, si esto lo colocamos en nuestra calculadora, nos da un total de 87,520.19. Y esa es nuestra primera opción. Nuestra segunda opción, la segunda opción, nos dice que los 80,000 van a estar a una tasa de interés del 10.4% con capitalización bimestral por un año. Entonces la tasa es 0.104 y ahora lo que me dice es al 10.4 con capitalización bimestral por un año. Entonces lo que tenemos que hacer es esta tasa de interés del 10.4% es anual pero capitaliza cada bimestre. Entonces lo que tenemos que hacer es pues dividir esta tasa del 104 entre 6,
ya que hay 6 periodos de 2 meses en un año. Y entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer es elevarlo a la potencia que corresponde, que debe ser el número de periodos que hay en un año, porque dice al 10.4% con capitalización bimestral y nos pregunta qué es mejor. Entonces, ¿cuántos periodos hay? Pues hay simplemente 6 periodos. Y entonces, si eso lo colocamos en nuestra calculadora, nos da un total de 88.688.97456. Y entonces la primera opción nos da un total de 87.520 y la segunda opción nos da un total de 88.688. Por lo tanto, nos conviene más la segunda opción. Ahora sí, ¿qué quiere decir? Invertirlo al 10.4 con capitalización bimestral por un año. Ahora sí, pasamos al ejercicio 14. Dice, las ventas de un almacén de abarrotes se han estado incrementando en 5% mensual en promedio. Si el mes pasado se tuvieron ventas por 1.160.000, ¿cuál será el volumen estimado de ventas para dentro de 6 meses? ¿Cuál será el porcentaje total de aumento en las ventas en el periodo de 6 meses? Entonces, para resolver este problema nos dice dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál será el volumen estimado de ventas para dentro de 6 meses? Eso vamos a resolverlo, vamos a separarlo. En el inciso A va a ser la primera pregunta y entonces pues nos preguntan cuál será el volumen, es decir, nos preguntan un valor futuro de las ventas, que son 1.160.000. 1.160.000. Ahora lo tenemos que multiplicar por 1 más la tasa de interés o de aumento, que en este caso es del 5% mensual, es decir, es del 0.05. Ahora, lo que nos está preguntando es cuál será el volumen estimado de venta para dentro de 6 meses. Entonces, como la tasa de interés ya es mensual, entonces no tenemos que modificarla. Y entonces tenemos que elevarlo esto a la potencia número 6. Y esto nos da un total de 1.554.510.94. Entonces las ventas o el volumen de ventas estimado para dentro de 6 meses es 1.554.510.94. Ahora la segunda pregunta o el inciso B nos dice cuál será el porcentaje total de aumento en las ventas en el periodo de 6 meses. Entonces, la pregunta es ¿cuánto creció completo a los 6 meses? Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar este aumento porcentual, debemos de resolver la siguiente ecuación. Pues, la de 1.160.000 multiplicado por X, que esto va a ser igual a 1.554.510.94, para que podamos obtener el aumento porcentual completo. Si resolvemos esta ecuación para X, es decir, tenemos X igual a 1.554.510.94 entre 1.160.000, nos da un total de 1.34009. Ahora, si queremos saber cuál es la tasa de aumento, entonces nos debemos fijar en la parte decimal. Por lo tanto, el aumento fue del 34% por los 6 meses. Es decir, este 1 me representa la cantidad, y esto el aumento, es decir, la parte que aumentó. Y es así como terminamos nuestro ejercicio 14 y por último vamos con el ejercicio número 15. Si usted comienza un trabajo con un sueldo de 13.230 al mes y se le va a conceder un aumento del 4% cada cuatrimestre,
¿cuánto estará ganando dentro de 3 años? ¿Cuál será el porcentaje total de aumento en los 3 años? Otra vez nos pide o nos pregunta calcular un valor futuro. Por lo tanto, debemos de calcular el valor futuro del salario, que serán 13.230, que multiplica 1 más, ahora el incremento dice que va a aumentar el 4% cada cuatrimestre. Entonces es el 0.04 y ahora tenemos que elevarlo a la potencia a el número de periodos. Entonces esta tasa está en cuatrimestres, entonces debemos saber cuántos cuatrimestres hay en 3 años. Entonces en un año hay 3 cuatrimestres, entonces en 3 años pues habrá 9 cuatrimestres, y entonces esto nos da un total de 18.830.42. Y ahora, eso es con respecto a la pregunta ¿cuánto estará ganando dentro de 3 años? Entonces, dentro de 3 años se estará ganando 18.830.42. Ahora, para calcular el porcentaje total de aumento en los 3 años, ¿qué porcentaje total aumentó? Entonces debemos de resolver la ecuación de 13.230x, que sea igual a 18.830.42. Y si resolvemos para x, esto va a ser 18.830.42 entre 13.230 y nos da un total de 1.42. Entonces esta parte decimal es el aumento, por lo tanto aumentó el 42.42%. Aquí me ahorré unos decimales, pero se los podemos colocar exactamente. Si lo quieren más exactamente, podemos colocar más decimales, que son 33, otros 2, y esta tasa la podemos hacer un poquito más exacta, .33. Y es así como termina nuestro ejercicio número 15, y podemos terminar con este video en estos momentos. Nos vemos en el siguiente video.